Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Queridos amigos, hoy comentamos el 30º domingo del tiempo ordinario. Hoy la primera lectura nos presenta un texto del Éxodo. La liturgia de la palabra, grabada hoy a fuego, es el gran mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Esta primera lectura, como os dije, tomada del Éxodo, es un desarrollo del Decálogo, el dado por Dios a Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. Ahora les dice cómo tienen que portarse con los forasteros, viudas, huérfanos y necesitados. El israelita debe acordarse de que él también vivió forastero en Egipto, y aunque fue oprimido por el faraón, él no vejará al forastero, porque al vejarle, así como el explotador a las viudas y huérfanos, o el ser usurero con el pobre, son pecados que claman al cielo. Por la misma razón, les prohíbe retener algo tomado en prenda si el prójimo lo necesitase. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol, porque con él se abriga. Y si grita a mí, yo lo escucharé. Cristo, en la nueva ley, nos inculca la caridad y nos manda no volver la cara al que nos pide algo, al que necesita ayuda. Y lo que deseamos que los hombres nos hagan, debemos hacerlo nosotros con ellos. Por eso, el gran mandamiento, ama al prójimo como a ti mismo. Y todo esto no por puro sentimiento humanitario, sino por amor a Dios, por amor a Cristo, que tiene cuidado especial de los atribulados. Y el Señor escucha el clamor y es compasivo con ellos. La segunda lectura de San Pablo, de la primera carta a los tesalonicenses, San Pablo recuerda a los tesalonicenses cuál fue su actuación o evangelización entre ellos para su bien, y cómo acogieron con fe la palabra de Dios en medio de tanta lucha o persecuciones sufridas, con la alegría del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron así a ser modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, lo que es la actual Grecia. Ante la buena conducta de los fieles por su fe en la predicación del Evangelio, que había hallado eco no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, el apóstol dice que no precisa hablar porque el ejemplo es bastante elocuente por sí mismo. Y ellos mismos, o sea, los cristianos de Macedonia y Acaya, refieren cómo la conversión de los tesalonicenses fue verdaderamente sincera y firme, abandonando el culto de los ídolos para darlo al Dios vivo y verdadero. Los convertidos vivían aguardando la vuelta de Jesucristo como juez de vivos y muertos, la que incluso creían inminente y de la que les previene luego el apóstol. En consecuencia, acoged la palabra de Dios por ser fuente de la fe, pues la fe llega a nosotros por la predicación del Evangelio. Qué importante en nuestra vida saber dar testimonio de lo que previamente hemos conocido y amado, que es la palabra de Dios, que es el mismo Jesucristo. El Evangelio hoy, de San Mateo, su capítulo 22, nos cuenta que Jesús había sido puesto a prueba por cuestiones suscitadas por los saduceos, y luego por los fariseos y herodianos, y ahora por un doctor de la ley. Los saduceos le propusieron primeramente la cuestión sobre la resurrección. Se vivía bajo la ley del levirato. Luego los fariseos, con los herodianos, le hablaron de la cuestión de si era lícito pagar tributo al César. De esto hablamos también el domingo pasado. Ahora, un doctor de la ley le propone que le diga cuál es el mandamiento principal de la ley. La razón de esta proposición parecía justificada, porque era una cuestión disputada. Pues según los rabinos o doctores de la ley de entonces, la ley contenía algo así como 613 preceptos. De estos, 248 eran positivos, tantos como los huesos del cuerpo humano, según la anatomía que ellos conocían. Los 365 restantes eran negativos, tantos como los días del año.
Unos serán tenidos por graves y otros por leves. Y entre ellos no se ponían de acuerdo. Jesús, con su respuesta tajante, evita toda ocasión de vanas disputas y cavilaciones, pues les cita las palabras del Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este mandamiento es el principal. El segundo es semejante a aquel. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a estos dos mandamientos se reduce la doctrina de Jesucristo. En su cumplimiento está la felicidad de los pueblos. Por lo tanto, lo nuevo está en que Jesús relaciona estos dos preceptos como fundiéndolos en uno y declarando que estos dos preceptos sostienen la ley entera y los profetas. El cristiano no necesita, como el israelita, fatigarse recordando multitud de preceptos, ni investigar para discernir cuáles son los mayores. Basta que se quede con uno, el del amor, con tal de que lo entienda y lo viva integralmente, eso sí, como nos enseñó Jesús. Amar a Dios con todo el corazón significa disponibilidad plena a su querer y entrega incondicional a su servicio. Y justamente porque es la voluntad de Dios y para dar forma concreta a su servicio, hay que amar al prójimo, dándose a él con generosidad. El ejemplo de Jesús lo demuestra claramente. Él cumplió la voluntad del Padre poniéndose al servicio de los hombres. El cristiano debe hacerlo el mismo camino. No le es posible, por eso, separar el amor al prójimo del amor a Dios, so pena de reducirlo a una simple forma de humanismo. Ni el amor a Dios del amor al prójimo, so pena de hacer de él un amor ideal, desencarnado. La síntesis perfecta es la indicada por San Juan. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Queridos amigos, con la ayuda de la gracia de Dios, todo lo que podamos hacer por amar a Dios y a nuestros hermanos es la síntesis de la vida cristiana. Que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.